Creo que si existiera algún Dios, no estaría en ninguno de nosotros, ni en ti, ni en mí, sino en este pequeño espacio que hay entre tú y yo. Amada iglesia, no me he vuelto loco. Este es un diálogo de una película romántica llamada Before Sunrise. Han de decir, acaban de predicar por Sergio y acaba de decir su primera herejía, pero no, hermanos. Esto es una frase de una película y me llama mucho la atención de cómo esta persona obviamente no es teóloga ni nada, el guionista, pero cómo el mundo tiene esta noción de que Dios tiene mucho que ver con la unidad. Ahí donde ves mucha unidad, tiene que ver algo de Dios, así como esta frase, ¿no? Dios está en este pequeño espacio entre tú y yo. Y de hecho es algo que me decía mi familia cuando recién empecé en esto del cristianismo, de ustedes, los cristianos, apoyan mucho, ¿verdad? Cuando alguien tiene un problema, otra persona los ayuda y así hay mucha unidad entre ustedes. Es como la visión que tiene la gente. La gente ve que los pueblos se unen en torno a, por ejemplo, el mundial hace poquito, o en torno a una religión, a un lugar, pero sí cuando está el tema de Dios, se habla de unión. Y esto es algo que han entendido los cristianos desde todos los siglos, ¿no? Dios te demanda que vivas en unión con tus hermanos. Tristemente, el ser humano es un ser olvidadizo y pues muchas veces pasa que terminamos perdiendo el norte, terminamos perdiendo ese horizonte y vivimos en la individualidad. Pero gracias a Dios, que ha dejado un recordatorio para que siempre tengamos en cuenta de que somos uno. Y este recordatorio justamente es la cena del Señor. Tristemente, el ser humano, que es un ser olvidadizo, a pesar de este recordatorio, también ha llegado a caer en el problema de ser egoísta, como pasaba de hecho en la iglesia de Corinto, donde la gente prefería saciar su hambre que vivir en unidad, donde la gente prefería el egoísmo de su vientre que el amor al prójimo. Por eso esta prédica lleva por título Barriga llena, corazón al descubierto. Barriga llena, corazón al descubierto. Y tal vez puedas pensar, bueno, nosotros no somos como Corinto, nosotros no cometemos este mismo acto, pero tal vez tú lo cometas de diferente manera. Esperemos que no. A mí me encantaría que no fueras como Corinto, pero ¿y si sí? Así que es importante analizar esto, ¿no? Es importante ver qué tanto de similitud entre el corazón egoísta y divisivo de Corinto hay con nosotros. Yo cuando empecé a ver esta predicación, en mi mente estaba, el tema central va a ser la cena del Señor. Pero me di cuenta que el tema central no es tanto la cena, sino este mensaje que te quiero dar, hermano, el cual es, tristemente, hermanos, el ser humano es un ser muy olvidadizo, pero gracias a Dios aquí lo tengo escrito para que lo tengas muy grabado en tu mente y quiero que esta sea la frase que domine tu mente durante toda esta prédica. Iglesia, Jesús te dejó un recordatorio. Todos ustedes son uno. Iglesia, Jesús te dejó un recordatorio. Todos ustedes son uno. Acompáñenme, hermanos, a 1 Corintios capítulo 11, versículos del 17 al 22. Primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos del 17 al 22. Mientras lo encuentran, recordamos que la iglesia de Corintios, de Corintio había un tilichero, habían tantas cosas mal, estaban todos enemistados, todos peleados. Los de Corinto mandaban cartas para preguntar aquí cómo le podemos hacer. Luego Pablo les decía, no, están haciéndolo todo mal. Estaba todo hecho un reguero, hermanos. Pero veíamos unos versículos anteriores que Pablo los había elogiado porque estaban manteniéndose en el tema de ponerse el velo sobre la cabeza. Que recordemos que el velo tiene que ver con una expresión cultural de tu fidelidad a Dios y del mensaje que le estás comunicando al mundo. Eso es lo que vimos la vez pasada. Que el mundo, la cultura tiene algunos símbolos, algunos significados en cuanto a algunas maneras de vestir, algunos otros actos. Y nosotros tenemos que, cuando el mundo está en lo correcto, pues ser parte de eso porque estamos comunicando un mensaje.
También vimos que a veces el mundo ha torcido lo que Dios ha creado y también pues ahí no tenemos que estar a favor del mundo. Teniendo esto en contexto, vamos a leer nuestra porción. Síganme con su vista, hermanos. Al darles las siguientes instrucciones, lo estoy leyendo en otra versión, al darles las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber divisiones entre ustedes para que se muestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Hermanos, para entender lo que estaba sucediendo aquí en esta iglesia de Corinto, aquí podemos ver que Pablo les acaba de hacer un regañito, algo así tranquilo, sencillo, pero vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué Pablo tiene que ponerse con esta energía contra ellos? ¿Por qué tiene que ser tan mordaz, tan fuerte? Hermanos, tenemos que regresar hasta la última cena, cuando Jesús con sus apóstoles instituyó la última cena, y esto lo hizo en el periodo de la Pascua. Jesús celebró la Pascua con sus apóstoles. Esto fue un 14 del mes de Nisan, que corresponde aproximadamente a nuestro primeros de abril. Es el primer plenilunio, la primera luna llena de primavera. Y en esa noche había que comer un corderito sin defecto y pan sin levadura. Así que desde la mañana ellos se preparaban, limpiaban toda la levadura que hubiera en la casa, ahí buscando entre todos los recovecos, barriendo para que no hubiera nada de levadura. En la mañana llevaban un pequeño cordero al templo para que fuera degollado, le sacaran la sangre, entregárselo a Dios por ofrenda por los pecados, y se lo traían de regreso. Ya en la tardecita lo asaban y en la noche comenzaba la cena de Pascua. Esta cena de Pascua consistía en lo siguiente. Primero, el anfitrión de la casa tomaba una copa de vino, la bendecía y la repartía entre todos, y era la primera copa que tomaban en esa noche. Después le servían unas hierbas amargas, que por ahí busqué que tal vez es como la lechuga romana, el rábano, y comían esas hierbas amargas y las ponían como en una salsita de frutos secos para quitarles un poquito el amargor. Comían esas hierbas amargas. Después se les servía la segunda copa. Todavía no se la tomaban, y también servían el cordero, todavía no lo comían, pero ahí la tenían servido. Y un niño le hacía la pregunta a su papá: papá, ¿qué tiene esta noche de diferente? Entonces el papá le empezaba a contar la historia del Éxodo, de cómo Dios los salvó, cómo se mató a los corderos, se puso la sangre ahí en las puertas, a los lados, en los postes de al lado, en el postecito de arriba, en el dintel, y le contaba la historia como si el mismo padre lo hubiera vivido, para hablar de cómo Dios había sido bueno con ese pueblo. Después empezaban a cantar los salmos del 112, 113 y 114. Y una vez hecho eso, ahora sí tomaban la segunda copa. Muy bien. Después, ya teniendo el cordero, teniendo el pan, el padre de la casa tomaba los panes, tomaba el pan, lo partía y hacía una división de ese pan. Aquí fue donde Jesús dijo: este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y esto, ¿no? Jesús parte el pan y lo distribuye a sus apóstoles. Y también en ese momento empiezan a comer el cordero, un cordero asado. Empiezan a comerlo, degustarlo, muy felices, muy contentos. Después de eso, toman la tercera copa, que se dice que ahí fue cuando Jesús dijo: esta es la copa del nuevo pacto, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de pecados. Entonces ahí tomaron la tercera copa. Después de esto, tenían un momento de cantos, de alegría, de gozo. Terminaban de cantar también el Salmo 114, el Salmo 115 y el Salmo 116, y ahí bendecían la última copa y también la tomaban.
Y así era el festejo de Pascua en los tiempos de Jesús. Y en ese festejo fue que Jesús instituyó la última cena, bueno, la que ahora conocemos como la Cena del Señor. Ese era el trasfondo de esta cena judía que tenían los primeros cristianos cuando ellos degustaban la Cena del Señor. Así que en Corinto, al igual que en muchas otras iglesias de la época, la congregación se reunía en ese día del Señor, adoraban al Señor juntos y aparte de comer el pedacito de pan y de tomar de la copa, tenían una comida comunitaria llamada fiesta de amor o ágape. Ahí los fieles tenían la oportunidad de llevar comida y compartir. O sea, esta comida era la ocasión perfecta para que los ricos de la iglesia pudieran llevar para bendecir a los demás, y también era la ocasión correcta para que los miembros que no tenían tantos recursos pudieran alimentarse muy bien. Eso era lo ideal. De hecho, se llama fiesta de amor porque se supone que ahí se tenía que ver el amor entre ellos. Se tenía que notar esa unidad. Si dudamos de, oye, sí es cierto que se hacía una fiesta, o sea, tenían toda una comida en el momento de la cena del Señor, que no es lo mismo la cena del Señor y la comida y el ágape. No son sinónimos, sino que la cena del Señor era una parte dentro de ese ágape. Vemos que nos dice Judas 1:12. Judas 1:12 nos dice lo siguiente: estos son manchas en vuestros ágapes. Aquí Judas está hablando de los falsos maestros. Y aquí nos está dando testimonio de que sí habían ágapes. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. La traducción lenguaje actual dice, es una vergüenza que esas personas vayan a sus fiestas de amor, pues comen y beben sin ningún respeto. Son líderes que solo se preocupan de ellos mismos. Otros testimonios que tenemos de que justamente había una fiesta, una cena especial, lo tenemos en la Didache o Enseñanza de los Apóstoles, un documento del siglo I. No está en la escritura, pero nos da un registro histórico de lo que vivían en las iglesias. Y cuando está hablando de la cena del Señor, dice lo siguiente: después, cuando estéis satisfechos, dad gracias así. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo no creo que cuando, por ejemplo, aquí participamos de la cena del Señor, nos quedemos satisfechos, así no te llenas con el alimento que probamos aquí en la cena del Señor. Así que aquí seguramente no está hablando de la cena en sí, sino de todo el convivio, sino de todo el ágape, la fiesta de amor. También tenemos a Ignacio de Antioquía, que en su epístola a los esmirnenses nos dice lo siguiente en el párrafo 8: no es legítimo, aparte del obispo, ni bautizar ni hacer el ágape. Muy bien, aquí vemos que sí había efectivamente el ágape. Ignacio es como del siglo II, y del siglo III tenemos a Tertuliano, que en su apología contra los gentiles en defensa de los cristianos nos dice: nuestra cena muestra su razón de ser en el nombre mismo. Se llama igual que entre los griegos amor, ágape. Cualesquiera que fuesen los gastos, provechoso es gastar a título de piedad. En efecto, con ese refrigerio ayudamos a no pocos menesterosos, no que les tratemos como a parásitos nuestros que aspiran a la gloria de subyugar su libertad a cambio de llenar el vientre en medio de las vilezas, sino porque ante Dios los pobres gozan de mayor consideración. Se hartan como pueden hartarse, quien recuerda que aún por la noche tienen que adorar a Dios. Hablan como quienes saben que Dios les oye. Después de haberse lavado las manos y de encender las luces, unos y otros son invitados a levantarse para cantar en honor a Dios un cántico sacado de las Escrituras o también del propio ingenio, según los posibles de cada cual. Por ahí se prueba cómo bebió. Igualmente la oración termina el convite. Así que esto era lo que estaban viviendo las personas de Corintio, o ese era el ideal. Y el ideal era esta cena de comunión, esta fiesta de amor. Y bueno, antes de esto, pues tenemos que preguntarnos qué era o qué es una cena, porque nosotros hablamos de cena desde nuestra idea del siglo XXI, pero ellos, ¿qué pensaban cuando escuchaban la palabra cena? Para nosotros una cena es simplemente lo que te comes en la noche para no ir a la cama con hambre, ¿no? Tú puedes comer ahí, tal vez estás trabajando de noche y puedes llevarte tu cena, tu comida ahí a tu escritorio y degustarlo. Puedes comer mientras estás viendo la televisión en el sofá. La cena es simplemente lo que ingieres por la noche. Pero en el marco cultural de Pablo era diferente. Ahí
todas las personas tenían este concepto de que la cena, tanto en la cultura judía como en la cultura gentil, era un evento que se realizaba todos los días en el horario nocturno, que duraba un tiempo algo largo, y esta era una conversación entre los comensales, una conversación entre toda la gente que comía. Era una comunión de los mismos alimentos sobre la mesa. El acto mismo de sentarse a la mesa era parte de lo que ellos llamaban cena. O sea, cena no es nada más el comer, el degustar. Cena es este momento que vivimos juntos alrededor de la mesa. Y eso era algo que la iglesia de Corinto tenía que experimentar, este sentimiento de unión, este sentimiento de amor que había entre la iglesia alrededor de la mesa. Pero, hermanos, la iglesia de Corinto estaba muy mal. Pablo no puede elogiarlos. Pablo les dice lo siguiente: al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Cuando se reúnen hay divisiones. ¿Qué es lo que estaba pasando? Normalmente cuando en la antigüedad se escribían cartas, se tenían dos motivos: o felicitar o elogiar a alguien, o echarle culpas. Y muchas veces en esas cartas antiguas, el elogiar o culpar era como el centro principal de la carta. Pues aquí vemos que Pablo casi toda la carta los ha estado regañando. Unos versículos pasados ahí sí los elogió, porque sí seguían manteniendo la costumbre del velo, pero aquí sí andan muy mal. Y de hecho, de todas las cartas, de todos los capítulos de esta carta, se puede decir que en el capítulo 11 y en el capítulo 5 es cuando Pablo está más enojado. Es cuando más de plano, ahora así como que pareciera que ni quiere ver a los de Corintio por lo mal que estaban actuando. Pero, pues, ¿qué estaban haciendo? O sea, ¿qué no se supone que se reunían y vivían en amor y todo esto? ¿Qué es lo que estaban haciendo los de Corinto? Hermanos, en la iglesia antigua, los cristianos pues se solían reunir en las casas. Se solían reunir como en la casa del hermano pues de los hermanos que tuvieran la disponibilidad del tiempo, el espacio para que se juntaran muchas personas. Y en estas casas solían tener dos habitaciones. Una llamada triclinium, es una habitación especial, que era una habitación un poquito más pequeña, que era la mejor habitación, y la otra era el atrio, como el patio, ¿no? La habitación más feita. Se cree que lo que estaba pasando es que en la iglesia de Corintio, los ricos o los hermanos de mayor abolengo se iban al triclinium, a la mejor habitación, y los hermanos pobres pues se iban allá al atrio. Imagínense, hermanos, aquí como en esta iglesia, aquí como en este lugar, que es la habitación de los ricos y allí es la habitación de los pobres. Entonces aquí lo que los hermanos ricos, los hermanos que trajeron más comida, vénganse para acá, aquí cabemos todos, y allá la chusma, aquí mandan las divinas, ¿no? Como decía Antonella, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba. Y era eso, ¿no? Era una división por estatus social. Hay algunos que dicen, no, es que lo que pasa más bien es que los ricos se juntaban antes y ya cuando llegaban los pobres, pues llegaban y ya no había comida. Yo soy más de la idea de que ya estando ahí, o sea, ya reunidos como iglesia, porque primero se solía hacer como la prédica, ya luego se quedaban las personas a la cena, los que ya eran bautizados se quedaban a la comida. Entonces los ricos se iban a su cuartito, se llevaban su mejor comida y ahí comían a gusto, y aquí los hermanos que no tenían tanto dinero estaban ahí pobrecillos, nomás viendo a ver si se caía una migaja, ¿no? De ese cuarto, porque estaban lejos de poder estar con la crema innata de Corintio. Al parecer, los corintios estaban perdiendo el trasfondo, estaban olvidando que todo esto se trataba del amor y de la unidad, y se estaban yendo hacia sus pasiones. Estaban haciendo segregación por el valor de las personas, estaban haciendo estas feas distinciones. Pablo les dice, hasta cierto punto los creo, hasta cierto punto lo creo, que estén teniendo sus problemas. Aquí puede que Pablo esté diciendo, les voy a dar el beneficio de la duda,
pero sabiendo cómo están dividiéndose también, como veíamos el capítulo 1, por sectores, que por maestros, él ya lo pensaba, ¿no? Esta es una iglesia divisiva, esta es una iglesia que nomás no se puede llevar bien, no los puedo dejar un minuto solos porque ya se están dividiendo. Y es lo que está enojado Pablo. Pablo está muy molesto al ver que están haciendo estas divisiones de ricos contra los pobres. De hecho, esto es algo que Santiago ya nos habla. O sea, ellos iban totalmente en contra de lo que nos dice Santiago, cuando Santiago, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, nos dice, Santiago 2, 1, hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntese aquí, en un buen lugar, y al pobre le dicen, tú estate allí de pie, o siéntate junto a mí en el estrado, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en la fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley de Dios real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Ahora la pregunta, hermanos, es, ¿seguimos lidiando con la tendencia de favorecer a los ricos? Cuando una persona con más estatus, con más nivel económico, que me puede dar más favores, llega a la congregación, nos juntamos con él, pues bueno, porque es hermano y tenemos que tener unidad, o lo vemos como con el signo de pesos enfrente, ahí en su cara, ¿no? ¿Qué tanto estamos distinguiéndonos por sectores económicos? Nos estamos juntando con el hermano más pobre, el hermano más pobre se está juntando con el hermano más rico, o estamos viendo, pues tú eres profesionista, tú vas a ser de mis amigos, tú no eres profesionista, a ti nada más te voy a saludar durante el tiempo de iglesia. ¿Cómo está siendo nuestro corazón en este momento? ¿Nos hemos dado el tiempo de conocer a los hermanos? De repente yo también me pongo a pensar, hermanos, digo, ay, joles, ahí, cuando yo pues me fui a Guadalajara, de repente regresaba y veía a muchos hermanos, y a veces digo, ay, joles, este hermano ya se me olvidó su nombre, y pienso, debo hablar con los hermanos, y tenemos que hacerlo todos, no podemos quedarnos separados. Por eso también, hermanos, cuando acabe la prédica, también quédese tantito para alcanzarnos a conocer, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener esta mentalidad de unión. No pensar primero, este hermano es pobre, no le voy a hablar, este hermano es rico, sí le voy a hablar. Eso está totalmente en contra de la ley de Dios. Nos dice el profeta Zacarías 7, 9 al 10. El Señor de los ejércitos celestiales dice, juzguen con imparcialidad y muestren compasión y bondad el uno por el otro. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Tampoco tramen el mal unos contra otros. A Dios le importan los pobres. Si a Dios le importan los pobres, a nosotros también nos debe de importar los pobres. Porque está en el corazón de Dios el que seamos dadivosos, el que ayudemos. ¿Qué pasaría, hermanos, si un día entra un vagabundo aquí al local? Si digamos que pasa por esa puerta una persona que lo vemos en harapos, tal vez sin tener como mucha conciencia de lo que está pasando, tal vez tenga algún problema mental o no sé, y llega ahí y nosotros lo vemos y, ay no, qué feo huele este señor. Ay no, mejor me voy a salir de la prédica porque yo no aguanto estar con ese señor que está allá atrás. ¿Cómo sería nuestra actitud? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos, hermanos? ¿Cuál era el resultado de todo esto que estaba viviendo Corinto? Pues los que tenían abundancia estaban avergonzando, estaban humillando a los que no tenían nada. Jesucristo había muerto por ellos, Jesucristo ha muerto por ellos, pero ellos estaban pisoteando ese sacrificio, volviendo a hacer una división que Jesucristo ya había quitado. Y tú tal vez puedas pensar, ay, pero Sergio, aquí no hay ningún rico, aquí todos somos clase media tirando para abajo. Pero hermanos, en la época de esos tiempos, básicamente si tú ahorita eres un clase media, tú ya eres un rico para ellos, tú ya eres un Carlos Slim en Corintio, con el hecho de
de tener tu casa, con el hecho de tener un carro, con el hecho de comer cómodamente, tú ya eres un rico de la iglesia de Corinto. Es más, ponte a pensar, hermano, si tú tienes la capacidad de que en tu casa puedas algún día invitar a un grupo de hermanos a comer una carnita asada, un pozole, una morisqueta. Si tú puedes invitar a hermanos a comer a tu casa, que tú pongas el dinero, los invitas, tú ya eres un corintio rico. No estamos tan alejados de esa realidad. No ocupamos que haya un millonario aquí para que esta prédica le caiga a ese millonario. Esta prédica le cae a cualquier persona que, gracias a Dios, ahorita estamos viviendo una época en la que tienes bendición económica, mientras ves a otras personas que no tienen tanta bendición económica, ya sea de esta iglesia o de otra iglesia. Ellos estaban manifestando un elitismo, estaban haciendo distinciones que hacían que los pobres se consideraran o se sintieran personas de segunda categoría dentro del cuerpo de Cristo. Imagínate, hermano, tú imagínate que eres una persona pobre, estás en la calle, de repente llega una persona y te dice, Jesucristo murió para que si crees en Él puedas tener vida eterna, y tú decides creer y dices, amén, amén, quiero conocer a ese Jesucristo, y de repente llegas a la iglesia y te das cuenta que tú como pobre eres echado a un lado, eres desechado, y dices, rayos, aquí me tratan igual que como me trataban ahí en el centro, me miran igual de feo que como me miraban allá afuera, ¿no? Que se supone que aquí estaba el amor de Dios. ¿Por qué me tratan igual de mal que me tratan allá afuera? ¿Y qué podían hacer los hermanos de Corinto? Si se iban, pues no podían disfrutar de la cena del Señor, y la cena del Señor era un mandato, o sea, ellos tenían que participar de la cena, así que no era tan fácil como irse. Pero si se quedaban, pues nomás les iba a tocar estar viendo, estar saboreando comida que sus labios no iban a poder tocar. Para algunos comentaristas, uno de los problemas principales es el de la glotonería y la embriaguez. Y en cierto sentido, pues sí podremos decir que eso es una falta, porque bueno, Pablo ahí dice, ¿no? Que unos se adelantan, que unos pasan hambre mientras otros se embriagan. Pero más bien Pablo, el centro que quiere hablar es la división. Está poniendo dos extremos. El extremo de no comer es el hambre, ese hermano que no pudo degustar, el hermano que porque no trajo comida, no le dejaron participar de esos preciosos alimentos en la cena. Y está el otro hermano que con su dinero, con su prestigio, llega, toma, se emborracha y disfruta mientras la otra persona lo está pasando mal. Ahí hay una gran brecha. Y es irónico, ¿no? Porque Pablo en este versículo habla mucho de reunirse, cuando se reúnen, pero se están juntando para dividirse. Qué irónico, ¿no? Te juntas para dividirte, entonces mejor te quedas en tu casa, ¿no? Te juntas para dividirte. Y esto de las divisiones lo tenemos desde el inicio de la Biblia, hermano. Vemos la historia de Caín y Abel. Ahí la primera gran división, ¿no? Dos hermanos que se supone que debía haber amor entre ellos. Bueno, tal vez de parte de uno sí había amor, pero el otro dejó que creciera una grita de división ahí en su corazón y terminó asesinando. Las divisiones siempre van a llevarnos a cosas terribles, a cosas malas. Inician como algo sencillo, pero cuando menos te das cuenta, algo se cae, algo se rompe. De hecho, aquí en este versículo, en esta porción, se usan dos términos para la palabra división. Dice, en primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Y esa palabra división es la palabra que significa cisma, como una grieta. Nosotros imaginémonos, hermanos, que empieza de repente ahorita a salir una grieta aquí en la parte de arriba del edificio. Capaz que con los años esa grieta se empieza a ser más grande. Yo no sé mucho de arquitectura, pero imagínense que pueda pasar eso. Y de repente llega un terremoto y por esa grieta, ¡pum!, se rompe todo el muro. Por una sola grieta que empezó y que no fue tratada a tiempo, se cae todo. Y la otra palabra sería como lo que ahorita tenemos por la palabra herejía. Sin duda tiene que haber divisiones entre ustedes, dice Pablo, que es la palabra herejía, pero no piense en esta palabra como actualmente usamos herejía, que es
la de una enseñanza fundamental equivocada, sino que aquí se refiere más bien como a escuelas, como a grupitos. Piensen mejor en eso. Pablo dice, se reúnen como iglesia, pero hay grietas entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Y esta palabra pues suena curiosa, ¿no? O sea, ¿es bueno que haya divisiones o no es bueno que haya divisiones? Hermanos, Dios puede usar los instrumentos más malos, los instrumentos peores, para buenos propósitos. Y dice Pablo, bueno, sucede que puede que llegue a haber divisiones, y en el momento que haya esas divisiones, ahí es donde se van a ver quiénes son los verdaderamente cristianos. Y Dios es perfectamente capaz de usar este tipo de personas. Nos dice Thomas Watson una frase, él hablando acerca de la providencia de Dios, nos dice lo siguiente: algunos dicen, hay muchas cosas que se hacen en el mundo que son muy desordenadas y irregulares, y ciertamente la providencia de Dios no está en estas cosas. Si lo que no les parece irregular, Dios lo utiliza para su propia gloria. Sí, perdón, lo leí mal, no lo leí bien. Okay. Sí, lo que nos parece irregular, Dios lo utiliza para su propia gloria. Imagínate que estás en el taller de un herrero y ves allí varias herramientas, algunas torcidas, otras curvas, otras con ganchos. ¿Las condenarías todas porque no te parecen bonitas? El herrero las usa todas para hacer su trabajo. Así sucede con la providencia de Dios. Nos parece muy extraña y peculiar, pero todas cumplen la obra de Dios. Dice Pablo, ok, entiendo que haya divisiones y en parte está bien, porque ahí es donde se van a ver quiénes son verdaderamente cristianos. Ahora la pregunta es, bueno, ¿tenemos que buscar dividirnos? ¿Tenemos que buscar hacer divisiones? Pues de ninguna manera, ¿no? No se trata como, bueno, ahora voy a empezar a armar una revolución en la iglesia, voy a empezar a hacer una revolución como para que se vea quiénes de verdad son cristianos y quién no. No se trata de eso, sino se trata de si se da en la providencia de Dios. Que al fin y al cabo las cosas salen a la luz, hermanos. No hay nada oculto que no ha de ser manifestado. Y si hay personas que tienen un corazón alejado a Dios, solitas van a apartarse. Pero de eso no se trata. No se trata de vivir en la división. Se trata de buscar la unidad. Porque dice Pablo, sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. El objetivo de la iglesia local, de congregarse, es beneficiar. Beneficiar, hermanos. En primer lugar, ¿qué es la iglesia local? La iglesia universal son todos los cristianos alrededor del mundo, todas las personas que tienen al Espíritu Santo y que le pertenecen a Cristo. Esa es la iglesia universal. Y la iglesia local es una porción de esa iglesia universal situada en un solo lugar, en un solo local. Por eso nosotros sí somos una pequeña iglesia aquí, pero somos una manifestación de una iglesia espiritual grande. No es pequeña cosa ser parte de una iglesia local, porque está representando al cuerpo de Cristo. Y es importante congregarse. Por eso es importante, nos juntamos para un beneficio, porque es importante la congregación, porque como vemos en Hechos 2, 41, 42, el mismo versículo que usó Leo hace ratito, Hechos 2, 41 al 42, nos dice lo siguiente: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. La iglesia está llamada a juntarse para aprender, para comunicarse, para orar. O sea, Jesús no te llamó para que tú vivieras tu cristianismo ahí solo, sino para que lo vivieras con un grupo de personas. Sí, claro, durante la semana y que no tienes chance de verlos, pues sí, no te vas a esperar a juntarte con otro hermano para orar. Pero cuando esté la oportunidad, sí es ideal juntarnos para aprender juntos, para tener comunión juntos, para partir el pan. Porque ¿cuál es tu propósito, iglesia? ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué Dios te llamó? Me gustó una definición que Sugel Michelén pone en un libro, donde dice que la iglesia es la ayuda idónea del segundo Adán. Retomando la prédica pasada, ¿no? La mujer Eva fue creada como ayuda idónea, como esa persona perfecta para apoyar al hombre y poder cumplir con el rol que Dios le había dado. Nosotros somos esa ayuda idónea para Cristo, porque somos
la esposa, la novia de Cristo. Así que nuestra misión es proclamar el evangelio, es ayudar a que crezcan las personas, es ayudar a movilizarnos para que el evangelio se expanda, para que el reino de Dios pueda ser conocido en todos lados. Y nosotros somos las herramientas que Dios ha querido utilizar en este mundo. Entonces, si tú estás perdiendo ese propósito, no estás siendo una ayuda idónea para Jesucristo. Si cuando la gente viene, ve peleas, ve pleitos entre nosotros, el reino de Dios no va a extenderse. Es como cuando tú llegas, imagínate, hermano, que has estado planeando una salida al cine con tus amigos por mucho tiempo, una película que has estado esperando, y llegas a la película y ves que es una película muy mala, es una película pésima, y te preguntas, ¿para esto venimos? ¿Qué necesidad había de venir? Mejor me hubiera quedado en mi casa. O imagínate, hermano, que sales de cita con tu pareja, van a un lugar muy bonito, pero cada quien está en su celular. Cada quien está sin platicar, estás viendo tu Facebook, tu Instagram para los más modernos, tu ex, la red Twitter, no otro tipo de ex, la red de Twitter, hermanos. Perdón, dije, ya hasta que lo dije, sí es cierto, se puede malinterpretar. Ok. Estás ahí en las redes sociales, viendo el celular, pero no viendo a la persona de enfrente. Dices, pues ¿para qué gastamos en venir a un restaurante? ¿Para qué gastamos en venir a un lugar bonito si esto no está sirviendo de nada? ¿Para qué venimos? Podría ser lo mismo en la iglesia. ¿Para qué nos tomamos la molestia de venir a la iglesia si no estamos siendo de beneficio, si más bien estamos dañando, estamos arruinándolo todo? Por eso Pablo, cuando dice que están celebrando esta cena, ni siquiera se anima a decir que es la cena del Señor. Esto no es la cena del Señor, esta es la cena de ustedes. Nosotros, cuando hablamos de la cena del Señor, como que pensamos en el evento en sí, la cena del Señor, cuando escuchamos ese título. Pero si nos ponemos a pensar, lo que nos está hablando es la cena del Señor, de Cristo. O sea, es su cena, es su momento. Lo que estamos llamados, hermanos, cuando degustamos de la cena, es participar de eso de Cristo. En participar todos de la cena de Cristo hace que nos unamos. Jesús, cuando partió el pan, tomó un pan y lo partió, lo distribuyó entre todos. Su pan lo distribuyó. Pero nosotros estamos prefiriendo nuestra porción. Es lo que estaban haciendo los de Corintio. Ellos no participaban de Cristo, sino que ellos llevaban lo suyo y lo atesoraban, llevaban su comida sabrosa y nadie me la va a quitar. Es como, hermanos, que en la cena del Señor Jesús nos está diciendo, esto es para ustedes, pero los corintios que estaban diciendo, esto es para mí, esto es mío, mío, mío. No sé si alguno de ustedes llegó a ver Lazy Town. Había un personaje que era como bien egoísta, ¿no? Stiggy creo que se llamaba, y todo era suyo. O sea, llegaba a un lugar y esto es mío, esto es mío. Así nos podemos ver cuando somos divisores, pero estamos llamados a una unidad, a vivir en unidad. Por eso era una copa y un pan. Había unidad ahí. Nos dice 1 Corintios 10, 16, 17. 1 Corintios 10, 16, 17. La copa de Dios que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo, puesto que el pan es uno. Nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. El pan es uno para demostrar que nosotros que participamos de ese pan somos un cuerpo, somos una necesidad. Por eso Pablo dice, cuando se reúnen, esto no es para comer la cena del Señor, porque al comer cada quien se adelanta a su propia cena. Están totalmente divididos, están pensando en sí mismos, no están pensando en el otro hermano. ¿Ustedes, hermanos, han visto los comerciales de la Coca-Cola? Esos comerciales muy como latinoamericanos, creo, de que ponen una mesa grandota y ponen una coca y la Coca-Cola te muestra, ¿no? Que la mesa tiene que ser unidad, la mesa tiene que ser amor. O sea, ahí sí, no les digo que
que se empanzonen en Coca-Cola, pero ciertamente un mensaje están queriendo transmitir, ¿no? Y es cierto, la mesa tiene que ser para unir, para unificar, pero los corintios no lo estaban haciendo. Y la pregunta es, bueno, ¿nosotros lo estamos haciendo? Porque la unidad tiene que ser un elemento que distinga a los cristianos. Nos dice Juan 13 del 34 al 35, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Juan 17, 20, 21, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nosotros cuando estamos en unidad, estamos dándole un mensaje al mundo, le estamos dando el mensaje de que el Padre y el Hijo son uno. Nosotros en nuestra unidad estamos manifestando esa gloria de Dios, esa unidad de Dios, ese amor que tiene el Padre para con el Hijo. Así que no es cosa pequeña el buscar la unidad. El Salmo 133 nos dice lo siguiente, Salmo 133, miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. La unidad del pueblo de Dios, hermanos, es tan importante como la unción de los sacerdotes, de acuerdo a este versículo, porque dice que es como el aceite que desciende sobre la barba de Aarón, y el aceite representaba el Espíritu Santo. La unidad es tan importante como esta unción de los sacerdotes, o sea, es importante espiritualmente, y es también importante como el nacimiento de los ríos, así como vemos que sale del monte, ¿no? O sea, es indispensable para la vida humana. Y puedes decir, bueno, eso suena bonito, pero pues no es tan necesaria la unión. O sea, ¿qué me gano yo con estar unido con estas personas? Pero hermanos, fisiológicamente, biológicamente, Dios sí nos creó con la necesidad de relacionarnos. Cuando tú te relacionas, tienes experiencias positivas y promueves la liberación de la oxitocina y otros neurotransmisores, la dopamina, la serotonina, todas estas pequeñas moléculas que te ayudan a ser feliz, se liberan cuando tú te relacionas con los demás. En cambio, cuando tú eres una persona que no se relaciona, es más fácil que empieces a producir otro tipo de neurotransmisores, otro tipo de hormonas que te mantengan triste, mantengan estresado, como el cortisol. La manera en la que te relacionas con los demás sí influye mucho también en esta parte biológica de tu cuerpo, porque Dios te creó así. Dios te creó para que te relaciones y como muestra está la biología que el mismo Dios te ha dado. De ahí viene también esta noción del sentido de pertenencia. Todos queremos pertenecer a algo. El sentido de pertenencia es esta satisfacción que tiene una persona por sentirse parte de un grupo. Y tal vez no te hayas dado cuenta, pero tú tienes ese sentido. Cuando juega un equipo de fútbol, Chivas, los que tienen un poquito mal gusto, pues el América y cosas así, tú quieres pertenecer a un grupo, quieres ser parte de algo. Estás en la escuela y buscas el grupo de los chicos fresas, el grupo de los nerds tal vez, el grupo de los deportistas, pero todos quieren ser parte de un grupo porque nuestra biología que Dios nos dio nos llama a eso. El detalle, hermanos, es que nosotros tenemos que sentir esa pertenencia aquí como grupo de la iglesia y no tenemos que dejarnos llevar por las diferencias que pueda haber entre nosotros. Decía Blaise Pascal, la multiplicidad no reconducida hacia la unidad es confusión. La unidad no dependiente de la multiplicidad es tiranía. Y es una de las razones por las que a veces no nos juntamos o no nos unimos, porque el otro es diferente a mí. En este caso estamos viendo que la diferencia era económica, pero tal vez puedan haber muchas razones de diferencia. Podemos estar experimentando lo que una persona llamado Steve Flusky llamó mixofobia, que es ese temor ante la escalofriante, inconcebible y perturbadora variedad de tipos y estilos de vida humanos que coexisten en las calles de las ciudades. Miedo al otro, miedo a cómo son las personas. Pero hermanos,
Dios nos hizo diferentes porque también en esa diversidad puede haber unidad. Somos necesarios de diferentes maneras. No debemos de tener preocupación porque una persona tal vez no le gusta la misma música que a mí, tal vez no le gusta la misma comida que a mí. Eso no tiene que ser motivo de división. Que tal vez su personalidad choca mucho con la mía, está bien, no te obligo a que seas el mejor amigo de esa persona, pero sí el Señor te demanda que tengas unidad, que tengas amor, que tengas compañerismo con esa persona, aunque tú creas que su personalidad no encaja contigo. Porque el hecho de ser diferentes no es motivo para separarnos. ¿Cuáles son las caras que podemos encontrar en la división? Tal vez puedas ser de esas personas que dicen, yo no me divido, yo soy amor y paz con todas las personas, pero tal vez tú simplemente te muestras frío ante los demás, tal vez no les muestras así fuerte tu rechazo, no les dices, hazte para allá, me caes mal, pero el hecho de que vamos a juntarnos, vamos a tener algo bonito, y tú dices, yo no me quiero juntar. Tal vez sí, se entiende cuando no tienes tiempo, se entiende cuando tienes otras preocupaciones, pero por el puro hecho de decir, yo no me gusta juntarme con los de la iglesia, significa que hay ahí un corazón divisivo. Tal vez también otra manera de dividirte es ignorar a la otra persona, evitarlo por completo, que si va hacia ti, tú mejor te vas hacia otro lado. A veces puede ser a través del chisme. Otra manera de dividir muy fuerte es como, esa persona no me cae bien, esa persona, entre él y yo hay una distancia enorme, ¿cómo le voy a hacer? Voy a empezar a hablar mal de él para que la gente también se empiece a distanciar de él y él se aleje lo más posible, y Dios quiera que esa persona se vaya de la iglesia. Hay muchas maneras de dividir. Incluso a veces se puede reclutar a otras personas para que sean parte de tu bando, ¿no? Júntate conmigo para que estés conmigo y no te juntes con esa persona que te cae mal. Pero hermanos, no podemos funcionar si todos somos iguales, y tampoco podemos funcionar si no estamos unidos. Es como un cerebro sin cuerpo. El cerebro es muy importante. El cerebro me permite mover la mano como la estoy moviendo ahora, pero ¿de qué me serviría tener un cerebro y no tener una mano que mover? ¿De qué me serviría ser un cerebro en un frasco y no tener un cuerpo? ¿De qué me serviría ser unos ojos y no poder oír? ¿De qué me serviría ser una mano y no poder tener gusto, no poder probar comida? Y a veces incluso en la cena del Señor, cuando ya llevamos a cabo el evento de la cena, la cena puede ser mala si solo nos miramos a nosotros. Si cuando tú comes la cena del Señor solamente estás preocupado por ti y no piensas en el hermano, pues se está perdiendo el propósito de la cena. Porque justamente la cena es un momento de comunión con la iglesia. Por algo uno no come la cena del Señor allá en su casa. Por algo tú la comes estando en la iglesia. Pero si estando en la iglesia, tomas de la cena, pero solamente estás pensando en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, también no está cumpliendo el propósito que debería de cumplir. Colosenses 3:14 nos dice, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y ese es el pegamento, hermano, que tenemos nosotros. Bueno, está bien, no soy unido, me divido de los demás. Pues ¿cómo me puedo unir? Bueno, es simple, ¿no? Parece simple, en práctica ya es lo difícil, ¿no? El amor. Pero no siento amor. Bueno, el amor no es algo que tú tengas que sentir. El amor es el producto de la voluntad. El amor es una decisión de voy a preocuparme por esta persona. Tienes que identificar, a ver, con este hermano la verdad no lo conozco, la verdad este hermano no me sé su nombre. Cuando haya chance en la iglesia voy a acercarme y voy a saludarlo y voy a preguntarle cómo está, voy a tal vez pedirle su número. No me nace tal vez, o sea, no es como que me desvivo por acercarme a ese hermano, pero he decidido amarlo, he decidido acercarme a él para poder tener comunión, para tener unidad. La iglesia de Corintio estaba despreciando. El resultado de lo que hacía era humillar al pueblo de Dios, humillando a los pobres.
habían convertido la cena del Señor en una burla. Y también nosotros hacemos lo mismo cuando nos despreciamos entre nosotros. Estamos convirtiendo a la iglesia en una burla, estamos destrozándonos, estamos dañándonos por dentro. Hermano, ¿por qué en tu casa cuando llegas no te pones a darle machetazos, no te pones a darle palazos a la pared? ¿Qué pasa si tú llegas a tu casa y empiezas a golpear la pared? Se va a agrietar, se va a romper, va a entrar humedad y se va a terminar cayendo tu casa. ¿Por qué no haces eso en tu casa? Porque no quieres que se rompa tu casa. ¿Quieres que se mantenga bonita por muchos años? Ahora la pregunta es, ¿por qué en la iglesia llegamos y le damos con todo, no a las paredes, a los muros físicos, sino por qué golpeamos estos muros, estos pilares, estos ladrillos espirituales que somos nosotros? Estamos pisoteando lo sagrado por causa del amor propio. Pero Jesucristo tan grande que ha hecho, dio su vida por nosotros. Vemos en Efesios 4:1-6 lo siguiente, hermanos. Esto es muy bello. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Palabra muy importante, el Espíritu Santo. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todo, que está sobre todos, por todo y en todos. Primera de Corintios 12:13 nos dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Hermanos, el Señor Jesucristo vivió una vida perfecta para morir en la cruz, para dar su vida por nosotros. Esto que siempre decimos los domingos, ¿verdad? Pero que siempre es tan importante mencionar porque es el fundamento de todo. Porque Jesucristo en la cruz no solamente consiguió que si tú crees en Él puedas tener vida eterna, sino que también consiguió para ti el regalo del Espíritu Santo. Y cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú estás facultado para poder amar al otro, porque en última instancia tú estás unido de una manera que no te das cuenta con tu hermano. Aquí nos dice que somos bautizados en un solo cuerpo. El Espíritu Santo nos toma y nos pone espiritualmente unidos. Hermano, mira a la persona que tienes al lado, a la persona atrás, adelante, y piensa que Él tiene el Espíritu Santo que tienes tú y que comparten eso, hermanos. Piensa en esas personas que tuvieron un accidente de riñones y se les rompió un riñón y otra persona les donó, y es como me imagino muy impresionante para alguien tener un riñón que en un principio era de otra persona. Están compartiendo un órgano, de dos cuerpos distintos están compartiendo un órgano. Ahora nosotros, de miles de cuerpos distintos, estamos compartiendo un mismo Espíritu Santo, y esto no lo vemos, no está al alcance de nuestra vista, pero es una realidad que tiene que hacerse presente aquí en la iglesia. Tenemos que ir hacia la unidad. Por eso, hermanos, tristemente, aunque el ser humano es un ser muy olvidadizo, Jesús te dejó este recordatorio. Todos ustedes son uno. Iglesia, Jesús te dejó este recordatorio. Iglesia, Jesús te dejó este recordatorio. Todos ustedes, todos nosotros somos uno. Acompáñame a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Te pido, bendito Padre, que nos ayudes a escucharte, que nos ayudes a poner en práctica lo que nos has enseñado, que nos ayudes a digerir esto para que de verdad podamos vivir en amor, para que de verdad podamos juntarnos, unirnos y que podamos reflejar tu gloria en esta unidad, Señor. Te pido por cada uno de nosotros que nos ayudes a conocer el nombre de la otra persona, a conocer las dificultades que está pasando, y que nos muevas a buscarnos, a tratar de ser uno. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.